Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino para el ministerio del Señor Jesús, el último de todos los que anunciaron la venida del Mesías. Por eso se le llama el heraldo del Mesías. Juan el Bautista nació aproximadamente en el año 7 a.C. Era hijo de una pareja de ancianos de familia sacerdotal, Zacarías e Elizabeth. Su madre era pariente de María, la madre de Jesús. El término usado en Lucas, capítulo 1, versículo 36, para describir esta relación significa de la misma familia o pariente consanguíneo. A pesar de ser un término con un significado amplio, la mayoría de los estudiosos creen que ambos eran primos. Esto significa que Juan el Bautista y Jesús probablemente eran primos segundos. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es uno de los más fantásticos registrados en las Escrituras, incluso teniendo algunas similitudes con el anuncio del nacimiento de Jesús. Los padres de Juan el Bautista eran judíos piadosos y temerosos de Dios que esperaban la venida del Mesías. No tuvieron hijos porque Isabel era estéril. Cierto día, cuando Zacarías estaba ejerciendo sus funciones sacerdotales, recibió la visita del ángel Gabriel. El ángel le anunció el nacimiento de un hijo y le indicó el nombre con el que debería llamarse, Juan. El ángel también dijo que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ante la aparición del ángel, Zacarías se asustó. Después del anuncio, su respuesta fue de incredulidad. Entonces Zacarías fue sentenciado a estar callado, es decir, mudo, hasta que naciera el niño. Lo más probable es que esta condición de Zacarías consistiera no solo en mutismo, sino también en sordera. Además de todo esto, cuando María recibió la visita de Gabriel para anunciarle el nacimiento de Jesús, el ángel también le habló del embarazo de Elizabeth. Esto llevó a María a visitarlo. En esa reunión, cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, Juan Bautista saltó en su vientre. A su debido tiempo, Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista. En la ceremonia de nombramiento del niño, Zacarías, su padre, recuperó la voz. Inicialmente, la gente llamaba al niño Zacarías, pero el nombre que debía darse era Juan. Luego, sobrenaturalmente, Elizabeth también anunció ese mismo nombre, antes de que Zacarías lo confirmara escribiéndolo en una tablilla. Todos estos hechos despertaron gran temor entre la gente, de modo que en todos los montes de Judea se daban noticias de las cosas que estaban sucediendo en relación con el nacimiento de Juan el Bautista. Por lo tanto, toda la gente se preguntaba quién era ese chico. Juan el Bautista creció en el desierto de Judea. Aproximadamente en el año 26 después de Cristo, recibió el llamado a ejercer su ministerio profético. Algunos eruditos han sugerido que Juan el Bautista, durante sus años de formación, pudo haber tenido contacto con los esenios. Los esenios formaron un grupo separatista judío que observaba estrictamente la ley. Este grupo generalmente vivía en comunidades aisladas del desierto, como los asentamientos descubiertos en Qumrán. En cualquier caso, lo cierto es que fue una experiencia espiritual completamente diferente la que hizo que Juan Bautista cumpliera su especial tarea de preparar un pueblo dispuesto para el Señor. De esta manera, ciertamente rompió con cualquier influencia anterior. Tan pronto como comenzó su ministerio profético, Juan el Bautista comenzó a ser ampliamente reconocido como el predicador del arrepentimiento. Por lo tanto, tan pronto como un gran número de judíos se reunieron para escucharlo. El mensaje de Juan el Bautista fue duro pero necesario. Tomó una postura radical contra las normas judías y condenó a los fariseos y líderes religiosos de la nación, como una raza de víboras. Para Juan el Bautista, no bastaba con ser descendiente de Abraham, se necesitaba un nuevo comienzo, un arrepentimiento genuino. Así, muchos recibieron el bautismo de arrepentimiento de él en el río Jordán, mientras confesaban sus pecados. Juan el Bautista convocó a un remanente fiel de entre el pueblo judío. Con sincero arrepentimiento, este remanente debe estar listo para recibir la llegada de alguien mucho más grande que él. Juan el Bautista anunció claramente que solo estaba sirviendo como heraldo del Mesías que estaba a la puerta. Juan también advirtió que mientras él bautizaba con agua, aquel que vendría después de él bautizaría con el Espíritu y con fuego. Esto significa que no habría término medio, el Mesías traería salvación y juicio. El mensaje de Juan Bautista estaba en plena concordancia con uno que había sido escogido por Dios para preparar
el camino al que en su mano tiene la pala para limpiar la era, separar el trigo en el granero y quemar la paja con fuego inextinguible. Realmente el mensaje del último profeta antes del Mesías no podía ser diferente. Juan ejerció su ministerio en el desierto de Judea, Samaria y Anán, cerca de Salim. Su etapa de actividad probablemente fue breve, pero bastante intensa. Pasó sus últimos años en la región de Perea, que pertenecía a la tetrarquía de Herodes Antipas. También fue seguido por fieles discípulos. A ellos Juan Bautista les enseñó reglas prácticas y objetivas de caridad, piedad y justicia. Nuestro Señor Jesús estuvo entre los que recibieron el bautismo de Juan. La Biblia informa que fue Jesús quien pidió ser bautizado. Juan Bautista incluso mostró cierta reticencia, considerándose indigno de llevar a cabo esta tarea. En el momento del bautismo de Jesús, Juan el Bautista reconoció claramente que él era el que estaba siendo anunciado en su predicación. Fue también en ese mismo momento que, de manera sobrenatural, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me deleito». Los evangelios proporcionan poca información personal sobre Juan el Bautista. Sin embargo, por lo poco que se dice, podemos suponer que Juan Bautista tenía una personalidad fuerte y vigorosa, algo acorde con la singularidad misma del mensaje que proclamaba. Juan el Bautista vestía de forma muy sencilla. Vestía prendas hechas de pelo de camello, y llevaba un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Jesús mismo mencionó el hecho de que Juan el Bautista no vestía ropas finas. Juan también tenía restricciones similares a las de los nazareos, como la prohibición de tocar bebidas fuertes. Esto ha llevado a muchos estudiosos a entender que Juan el Bautista era un tipo de nazareo de por vida, es decir, no solo era nazareo por un periodo de sus votos, sino por toda su vida, tal como debió serlo Sansón. La dieta de Juan el Bautista también siguió esta misma línea simple. Comía miel silvestre y langostas, alimentos que se podían encontrar en el desierto. Por supuesto, no podemos entender que estos dos elementos formaran parte de la dieta completa del profeta, sino que reflejaban y evidenciaban su estilo de vida sencillo, que presentaba una viva protesta contra todo lo que denunciaba. Esta es una duda que surgió en tiempos de Juan Bautista y que persiste hasta el día de hoy en algunas personas. La verdad es que Juan el Bautista no era Elías, y él mismo lo aclaró enfáticamente. Sin embargo, en sentido figurado, se le puede identificar como Elías, como lo hizo el mismo Jesús. Esto significa que su ministerio profético y sus acciones fueron similares al ministerio y las acciones del profeta Elías. Esto se vuelve bastante claro cuando comparamos la profecía de Malaquías con el anuncio de Gabriel de que prepararía el camino para el Mesías en el espíritu y poder de Elías. Como Elías, Juan el Bautista denunció el pecado y llamó al arrepentimiento. Por lo tanto, el modo característico del ministerio profético de Elías se revelaría también en el ministerio de Juan Bautista. En un momento, parece que Juan el Bautista despertó las sospechas de Herodes Antipas de que él era el líder de un tipo de movimiento popular que podría tener consecuencias impredecibles, especialmente políticas. Aliado a esto, Herodías, esposa de Herodes, estaba particularmente enojada con Juan Bautista por denunciar la ilegalidad de su matrimonio con Herodes. Por este motivo terminó preso en la fortaleza de Herodes. Herodes no estaba dispuesto a matar a Juan el Bautista. Pero un día, Herodes Antipas terminó jurando a la hija de Herodías y se vio obligado a entregar la cabeza de Juan el Bautista como recompensa. Así que aproximadamente entre el 27 y el 29 después de Cristo, Juan el Bautista fue decapitado. Juan el Bautista fue muy importante porque su ministerio marcó el inicio del tiempo para el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Israel en el Antiguo Testamento. Estas promesas hablaban de la venida de su reino y la llegada del Mesías. Ciertamente, cuando meditamos sobre quién fue Juan el Bautista, nos quedamos asombrados por la forma en que Dios conduce la historia. Él elige a los suyos y cumple sus promesas hasta el más mínimo detalle.